buenos días, amables televidentes, muy buenos días, bienvenidos todos a País 2024. Con mucha satisfacción recibo desde la Fuerza Nacional Progresista a su secretario general, el doctor José Ricardo Taveras. José Ricardo viene temprano desde Santiago de los Caballeros, ciudad que él ama, ciudad corazón. José, buenos días. Muy buenos días, Gregory. Siempre muy grato compartir contigo ahora en esta faceta de tu programa político. Sí, es para estar pues al tanto de lo que básicamente nos interesa a una gran mayoría, que es el discurrir político, y más ahora en esta ocasión, donde volvemos a tener dos elecciones el próximo año, febrero, municipales, mayo, presidenciales. José, quiero iniciar nuestro conversatorio con el tema que tiene que ver con la relación Fuerza Nacional Progresista, Fuerza del Pueblo, los Vinchos con Leonel Fernández. Definitivamente es un hecho que no habrá al día de hoy entendimiento de acuerdo político entre las dos organizaciones. Sí, ya eso es un hecho formal que se había avanzado con anterioridad a que se consolidara el acuerdo entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Para un partido como el nuestro, que no es un partido que se distingue por ser una fuerza electoral, cuyo gran aporte al sistema político dominicano es ser, vamos a decir, el portaestandarte de una agenda que se ha caracterizado por apreciar su coherencia. Entonces, nosotros habíamos advertido, con todo respeto, porque la Fuerza del Pueblo tiene derecho a pactar con quien quiera, porque bajo ningún concepto nosotros como partido podemos trazarle pauta a lo que tenga que hacer ningún otro partido. Sí habíamos decidido, y se decidió en la Dirección Ejecutiva Nacional, previo a haber discutido los pros y los contras de ese problema, que por un tema de coherencia, simplemente esa configuración era una invitación a que nosotros no ingresáramos. No consideramos pertinente por una razón que entendemos que es lesiva para nuestro querido amigo, el presidente Fernández. Porque el presidente Fernández, que es uno de los activos más importantes y más valiosos que tiene la política dominicana, nosotros le hemos advertido que a él, que ha sido tan estigmatizado, tan señalado, injustamente señalado, y se le ha hecho una campaña que en cierta medida lo ha puesto a la defensiva en temas que tienen que ver con su moral. La gente se refiere a Leonel como una persona corrupta, sin serlo, sin que haya podido decir, mira esta industria, mira este expediente, mira lo otro, porque hubo toda una articulación para dañarlo. Desde sectores de interés de la empresa, de la alta empresa, que sufrieron la lesión de que el presidente Fernández en algún momento determinado, que nunca los agredió, pero al mismo tiempo sí en algunos momentos supo ponerle cierto stop, los detuvo, porque son sectores insaciables. Entonces él ha pagado un costo muy alto, a pesar de ser de los políticos de las últimas generaciones, de los que pueden exhibir un legado. A eso se añadió el hecho de que la pasión que conduce la vida de Danilo Medina en esa relación de cohabitación de liderazgos que ellos dos sostenían en el PLD, también fue, yo diría que cooperando con esa agenda de los intereses establecidos,
que trataban de dañar la imagen de Leonel. Y obviamente el gobierno de Leonel, de Danilo, culminó de la manera que culminó. Provocó que Abinader fuera el presidente porque llegó a unos niveles peligrosos, muy peligrosos para la estabilidad de las instituciones democráticas de la República Dominicana, y el mismo Leonel tuvo que dar el paso. Eso obviamente facilitó la llegada del PRM, del presidente Abinader, y en esa coyuntura ocurrieron cosas que hoy en día se están ventilando. O sea, el caso que nosotros estamos mirando ahora, no el pulpo, no el otro, el de José Ramón y compartes. Ese caso no es más que una tomografía axial computarizada del operativo que se hizo para tumbar la elección de Leonel Fernández en el año 2019 como candidato del PLD. Entonces, desde ese punto de vista, al menos yo comprendo que hay gente que mira que 2 y 2 son 4, que 4 y 2 son 6, y que esa suma, pues eso hay que respetarlo. Yo lo respeto, porque yo no soy miembro de la Fuerza del Pueblo y yo lo respeto. Ahora, ¿qué si nosotros vemos que partiendo de esos dos factores de los que usted estaba hablando, que le han hecho tanto daño a la imagen de Leonel, la alianza con el PLD es una alianza riesgosa? Y fue lo que se le trató de advertir de una forma sana. ¿Riesgosa para quién? Riesgosa para Leonel, porque él es el que más tiene que perder. Porque yo decía que antes de que se consolidara la alianza, yo siempre dije, ya la alianza está hecha. Porque la alianza no va a ser entre la cúpula del PLD y la Fuerza del Pueblo. La alianza era de las bases del PLD con Leonel. Y la firma de esa alianza era la clasificación de Leonel a una segunda vuelta. Entonces Leonel no está haciendo acuerdo con la cúpula, sino con un sentimiento de la base del PLD. El denominado de abajo hacia arriba. Conforme a las versiones que me dan amigos de la Fuerza del Pueblo, yo respeto, o sea, fíjate que estoy siendo muy cuidadoso en la forma en que porque yo no puedo expresarme. Yo estoy haciendo un análisis de cosas que considero que podría ser riesgosa para Leonel. Porque Leonel ha ido acreditando su espacio y la población se lo ha ido reconociendo en la medida en que él ha ido creciendo en un partido que tomó los otros días y ya está en segundo lugar. Entonces la población se lo está reconociendo. ¿Cuál es el riesgo? En política hay una parte de la sociedad organizada en las estructuras partidarias, pero hay una parte que no está organizada. Nosotros hemos interpretado que esa parte que no está organizada, de cara a todos estos procesos que hay abiertos, puede interpretar o malinterpretar. Yo no creo que tenga que ser así, porque conforme a informaciones que yo tengo, no es que ese resultado es el que deseaba Danilo Medina. Parece que ese resultado responde a presiones de sectores del PLD y que él ha tenido que aceptarlo. Esa es la explicación que muchos dan para que el PLD no le implosione en las manos. Pero, José Ricardo, eso es una teoría. Entonces, sí, muy bien. ¿Cuál es, para concluirte la idea? Porque quiero deslindar muy bien el campo. Lo estás haciendo bien. Deslindar el campo en el sentido de que no es mi papel hacer un juicio de esa alianza. Yo soy miembro de un partido y como dirigente político, como ciudadano tendré derecho a opinar lo que yo quiera, pero no puedo sentarme aquí si no es como dirigente político. Tengo que decirte a ti que la respeto, pero le veo el inconveniente a que el voto independiente, el no organizado en los partidos, pueda malinterpretar esa alianza y que entienda que es una transacción de los procesos, que es el riesgo que hay en este tema. ¿Y ese voto independiente es significativo? Siempre lo ha sido.
Eso es a lo que Balaguer siempre se refirió como el voto silente. Correcto. Entonces, ese voto silente, que es el que los dominicanos lo conocemos así porque Balaguer lo bautizó de ese modo. Entonces, ese voto silente todavía está por saberse qué tipo de actitud va a asumir de cara a este escenario. ¿Me doy a entender? Entonces, además de eso, en temas de técnica, de estrategia, de táctica, ya aquí hay una prepolarización de las fuerzas políticas y sociales que van a converger en el proceso electoral. ¿Cómo se manifiesta? Entonces, bueno, aquí hay ya dos grandes polos. El gobierno con su PRM y la Fuerza del Pueblo, que obviamente está posicionada en segundo lugar y es la gran beneficiaria de este acuerdo. Entonces, de cara al proceso de mayo, todo esto en el ámbito del análisis, de cara puedo equivocarme, de cara al proceso de mayo, ¿qué puede ocurrir? Bueno, que se polarice a un nivel que haya una definición de primera vuelta. Y si eso ocurre, es probable que la opción de Leonel Fernández, pues queme las naves en primera vuelta, si se da una definición de primera vuelta. Y ya de cara a una segunda vuelta no hay nada más que buscar, porque ¿para dónde tú vas a crecer? ¿Hacia dónde? Si ya todo el mundo está posicionándose en uno u otro bando. La definición de primera vuelta, ¿tú la visualizas hacia el licenciado Luis Abinader, a favor? Probablemente, o sea, no sabemos porque todavía falta suficiente tiempo y tú no puedes concluir que viene en una dirección o en otra. ¿Y dónde es que está el riesgo? Todavía hay que ver qué dicen las mediciones, el impacto que realmente tiene esa alianza, que todavía no uno has indicado que beneficia a Fernández y a Fuerza del Pueblo. Claro, en ese aspecto a nadie le cabe la menor duda en este país que a quien beneficia es al presidente Fernández. Porque obviamente él es la persona que venía ya precalificando, porque las encuestas lo están posicionando y la expresión de la gente también. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que a mí no me gusta, sin entrar en juicios de valor, es que la alianza va a provocar una polarización. Que si no se daba, yo pienso que puede haber un error táctico en la alianza. Si no se daba, siempre estaba el tema de qué iba a ocurrir si había una segunda vuelta. Hacia dónde iban a votar los PLDistas. Y ahora está establecido eso. Entonces, entonces, si tú concentras dos grandes polos electorales, tú estás dirigiendo el proceso a una definición de primera vuelta. Puede beneficiar al presidente Fernández, porque eso lo que todavía yo no tengo son los elementos, las mediciones creíbles para decirte, porque honestamente cualquier valoración que yo haga es muy subjetiva. Claro. Y entonces yo no soy un pitonizo ni voy a estar aquí privando en brujo. Yo te estoy diciendo que no me gusta como cuestión táctica, porque me está polarizando y al polarizar puede provocar una cuestión de primera vuelta. Y esa salida de primera vuelta va a depender mucho del alias, de las coyunturas que de aquí en adelante se puedan seguir presentando. Pero a mí no me preocupa, por ejemplo, a mí nunca me preocupó que yo tengo hasta hermanos de mi partido que dicen que si la Fuerza del Pueblo quedaba en un tercer lugar, se caía la candidatura de Leonel. A mí nunca me preocupó eso. Yo creo que no, que la candidatura de Leonel podía permanecer siendo una candidatura precalificada de segunda vuelta. Pero para que eso se diera, tú necesitabas un Abel activo, rondando entre un 15 y un 20%,
porque eso es un factor que puede incidir en forzar la segunda vuelta. Pero ahora, si el PLD baja mucho, no es buena ahora señal. hay que quemar las naves. La oposición, para poder ganar, tiene que hacer un esfuerzo de primera vuelta. Yo diría, claro, todos lo van a hacer. El PRM lo va a hacer, la alianza lo va a hacer, de la oposición lo va a hacer. Vamos a ver. Ahora, todavía yo no sé, porque es difícil, porque también esta es una coyuntura compleja, Gregory. El mismo acuerdo es complejo, a mi modo El de acuerdo ver. es complejísimo porque el acuerdo todo el mundo sabe que las diferencias que hay ahí son insalvables. Eso está claro. Pero está firmado, José Está Ricardo, firmado, está firmado. pero porque las coyunturas han permitido y hay personas que han entendido, y yo no dejo de comprenderlos, que si suman todos esos esfuerzos, pues obviamente tienen la posibilidad de ganar. Ahora, ¿por qué yo te digo que es compleja la situación? Es compleja por una razón muy elemental. Tú me dirás, bueno, todo cuanto he dicho no tiene valor. Si tú me dices, bueno, pero Abel va a seguir siendo candidato presidencial, Leonel va a ser candidato presidencial, de todas maneras tiene que forzarse una salida de segunda vuelta. El problema es la preconfiguración que va a llevar al elector a tomar decisiones. Por ejemplo, yo vi muchos cuadros leonelistas decirnos a nosotros, a mí mismo me dijeron en el 20, no, ahora la misión es sacar a Danilo del poder, porque si no sacamos a Danilo, Leonel no vuelve nunca más. Yo voy a votar por Abinader, me decían a mí. Porque es que y en cuadros comprometidos, te lo digo que yo que fui diputado, los diputados somos los peones del sistema, los que manejamos, los capitanes del sistema. ¿No? Y que reciben mucha información. No, porque somos los que tenemos contacto directo con la gente. Entonces, todos esos cuadros, y cuando yo veía que me trasladaba en todos los lugares de mi distrito que me decían eso, no, la misión es sacar ahora el danilismo para poder en el 24 hablar de Leonel. Muy bien. Entonces, ¿qué reacción va a tener la población? Bueno, hay que esperar una encuesta seria, confiable, equidistante, para uno tener una idea, porque es complejo, porque en medio de todo esto, nosotros estamos hablando del presidente Abinader, poderoso, candidato, no porque tenga un liderazgo profundo, porque no acaba de sentar raíces. A tu juicio no lo tiene. No las tiene. No lo tiene. Él tiene el gobierno, que esa es la raíz de todas las raíces en un sistema donde el dinero es el eje. Y él se ha preparado, se ha pertrechado y tiene un nivel de liquidez nunca antes vista para gastar en este proceso. Ha hecho la salvedad de que cuidado con usar un centavo para fines de proselitismo. Háblame de qué otro color lo hacemos. José, has indicado. Por la mañana, acuérdate. Sí. No me haga un cuento del presidente porque no me puedo dormir tan temprano. Muy bien, acabando de levantarte. Has indicado al inicio de tu análisis, muy juicioso, muy sensato, sosegado, que esa alianza, a tu modo de ver, no sé si el de la Fuerza Nacional Progresista también, pero me imagino que en parte perjudica, es un riesgo para Leonel Fernández. ¿Dónde está el riesgo? Mira, hay un espejo en el cual mirarse, que fue la salida de Bosch en el 73 para fundar el PLD. Y la decisión de Bosch en el 94 de pactar con nosotros para trazar una raya de Pizarro y decirle al PRD que su salida no era una pantomima, que era una raya de Pizarro y que fue para siempre. Entonces, porque en ese momento que se produjo ese proceso, había una tentativa donde había un laborantismo para hacer encontrar a Bosch
con el PRD. Y Bosch trazó una raya de Pizarro. Estos son los enemigos históricos del PRD. Pues entonces vamos a trabajar para que se sepa que conmigo no hay vuelta atrás. En este caso, yo digo, las circunstancias no son iguales. Yo comprendo, entonces, la coyuntura es bastante compleja, porque si bien estoy haciendo como un análisis muy respetuoso, al mismo tiempo me sé poner en el pellejo del otro y entender que con el cuadro que hay y la cantidad de liquidez que el gobierno tiene reservada para gastar de aquí a mayo, y una candidatura que, como te decía, no acaba de echar raíces, porque el presidente es presidente y no se ha dado cuenta. No se ha comportado no como presidente, sino como candidato. Esta campaña para la reelección comenzó el mismo día en que fue electo, en mayo del año 2020. Porque lo que estamos viendo no es un presidente, es un candidato durante 4 años. Entonces, un partido de gobierno débil, en medio de la fortaleza que le da el gobierno, muy débil, y que ha tenido dificultades para lograr que la gente acabe de creer en la figura fundamental. Porque en la figura fundamental, que es el presidente Abinader, por un lado te dice una cosa, y tú hasta lo aplaudes, y por otro lado te hace otra. Te lo digo con el tema nacionalista, el tema de Haití, que hay el mejor discurso que ha tenido presidente alguno es el de Abinader. Ahora, las realizaciones son totalmente opuestas. Entonces estás hablando sobre ese tema de Haití, Y de entonces dos discursos. Eso, dos discursos. Y eso obviamente genera una crisis de credibilidad, de confianza en torno a la figura del presidente. Porque se le ve a una persona muy ligera para la respuesta cómoda, la respuesta políticamente factible. Pero a la hora de actuar no es coherente. Entonces no acaba de sembrar como una confianza en la población. Entonces por eso tú ves un PRM que sufre de lo mismo que se está acusando la fuerza del pueblo, de una debilidad enorme en lo que tiene que ver los liderazgos locales, de una ausencia de estructuras fundamentales. ¿Por qué? ¿A qué se debe toda esta estrategia de compra de síndicos que se ha desplegado a nivel nacional? Entonces, se debe a que, decíamos los abogados, ya ese sistema fue abolido, pero a confesión de parte, relevo de prueba. Cuando tuvo un gobierno comprando síndicos por donde quiera, está haciendo una expresión de debilidad profunda. Entonces, es un poco que los electores vamos un poco acorralados en una situación complicada, en la que pura y simplemente, por una cuestión de táctica, de estrategia, nosotros siempre vimos mucho más factible que se siguiera desplegando los esfuerzos, que Abel Martínez pudiera seguir con su proyecto, que la Fuerza del Pueblo se centrara en el desarrollo de sus propios liderazgos para manejar el tema de cara a las municipales, porque el endoso de Leonel Fernández no es cualquier cosa. Es un expresidente 3 veces y una persona a la cual la población ha ido volviendo a poner su cara, a volver la cara frente a él. Con la razón que indica si ustedes se alejan de él. Entonces, no, la razón es pura y simplemente porque seríamos incoherentes. Pero Leonel con Fernández, el tema de Danilo, ha sido el agredido él, de acuerdo a tu tesis. Sin embargo, él o ha perdonado, o ha entendido, o ha llegado a un acuerdo, y sin embargo, ustedes han tomado una decisión no acorde con lo que él ha visto, que pueda haber una comunicación política circunstancial, porque es un acuerdo provisional, no permanente. Mira, el tema es, el líder del partido ya le dijo que no a Joaquín Balaguer. El doctor en Vinicio una Castillo. situación similar. Ya.
en una situación similar. El doctor Castillo tiene 92 años y a esta altura del tiempo, si le dijo que no a Balaguer, a Leonel no le va a decir ¿Y que qué va sí. a pasar entonces con Fuerza Nacional Progresista? Balaguer le ofreció, lo invitó por escrito, Sí. venga, cójase este partido, que usted fue que se fajó a pelear por él en el 78. Prácticamente lo estaba ungiendo como relevo. Correcto. Porque eso fue lo que hizo. Aquí en Balaguer le entregó una carta así. Entonces, ya con 92 años de edad, el doctor Castillo sigue teniendo el mismo respeto, la misma admiración por Leonel Fernández, el afecto, porque lo dijo el domingo pasado, eso no se toca. Simplemente yo estoy obligado a ser coherente. Entonces ya obviamente el partido quiere ser coherente en ese sentido. Okay. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Lo que no significa, bueno, nosotros tenemos que evaluar, porque esto de cara a nosotros nos plantea porque se daba por sentada nuestra relación. Que permanecería políticamente con Leonel Eso Fernández. se daba por sentado. Correcto. Pero la coyuntura nos plantea una situación. Hay una alternativa que se está procurando y nosotros la estamos evaluando de participar del esfuerzo de Juntos Podemos. Tú sabes que la nueva ley electoral Correcto. permite la articulación de coaliciones. Sí. Y lo que hemos hecho es sumar los votos de más de 10 partidos que se van a unir. Sin embargo, por ejemplo, la presidencial no está incluida en Juntos Podemos. No está incluida. Eventualmente, pues nosotros podríamos hacer una abstención parcial, presentar un candidato que tiene varias opciones. Claro, nosotros tendríamos, en el caso de Pelegrín, podríamos pensar que aprovechar la coyuntura, consciente de las limitaciones que nos plantea, porque no es que nosotros estaríamos conscientes de que vamos a ir, pero sí como para por lo menos comenzar a perfilar un perfil propio, porque también hay que comprender una situación. En la República Dominicana no hay un partido de las características, llamémosles ideológicas, porque la gente le llama así para poder traducir, yo no lo veo así, de la agenda que nosotros tenemos, que es una agenda que tiene la diferencia de que no tiene ningún tipo de esclavitud ideológica. Nosotros no tenemos atadura de ser liberales ni nada de eso. Nosotros lo mismo nos bajamos con los Estados Unidos. Es una agenda de país. Porque lo mismo que peleamos con los Estados Unidos, peleamos con cualquiera, podríamos aprovechar el proceso, pero eso está, porque todavía para el tema presidencial estamos a tiempo. Ahora, de cara al proceso municipal y de cara al proceso de las candidaturas plurinominales como diputados y regidores, todos los pequeños estamos pensando porque tenemos la oportunidad de presentar y sacar regidurías que nos permitirían... Esa es una coyuntura interesante. Sí. Mira, para terminar su participación de hoy día, José Ricardo, quiero, a propósito de esa situación que has indicado, ya se sienten los efectos, así como viene la tormenta, se sienten ya los efectos en la parte municipal. Lora tiene una carta que envió el ex regidor, ahora ya no es regidor de Fuerza Nacional Progresista, en Higüey, Leonte Torres, Cholin, que acaba de renunciar. Es un señor que conlleva una candidatura de miles y miles de votos en el municipio de Higüey, y fruto de esa situación hacia Leonel Fernández, él básicamente decidió renunciar, aunque da unas explicaciones ahí, ya puede venir acá. Entonces, tienen que prestarle atención, porque vienen unas elecciones municipales y si sucede esto, para las municipales que ha sucedido en Higüey, no es bueno para Fuerza Nacional Progresista. Bueno, mira, obviamente que todo paso en política tiene sus riesgos. Fíjate que yo me he referido a este tema con mucho respeto. Yo le deseo la mejor de la suerte a Leonel Fernández. En términos personales le tengo respeto, le agradezco que me distinguió y yo no soy una persona malagradecida.
Él me distinguió designándome en la Dirección General de Migración y obviamente yo estoy muy claro, pero yo sé que nosotros tenemos que tener, puede haber algunos dirigentes que no estén de acuerdo y sencillamente los vamos a perder. Yoli es una pérdida sensible, una persona muy querida por nosotros y muy respetada, que nosotros lamentamos que se haya ido y creo que de cara a nuestra estrategia de Juntos Podemos es una nos hace un hoyo en Higüey. Pero obviamente también nosotros tenemos otras alternativas que nosotros tendremos que sopesar, porque a todo esto tenemos la opción de la abstención, tenemos la opción de participar en Juntos Podemos, tenemos la opción de tratar, porque la República Dominicana tiene un déficit electoralmente, tiene un déficit que probablemente las políticas de alianza que nosotros hemos llevado no ha permitido que se configure un partido con la agenda de nosotros electoralmente en primera persona. Siempre hemos estado adosados a nuestros acuerdos con el Partido de la Liberación Dominicana, a nuestra relación con el doctor Leonel Fernández, y probablemente esta coyuntura nos permita, modestamente, porque nosotros no estamos haciendo ilusiones de que estamos acabando, de comenzar a reclamar un espacio para la gente que piensa como nosotros. Bien, pero de todas maneras, como lo has dicho, un tiempo interesante todavía para las elecciones presidenciales. Sí, cómo no. Muy bien. Esperemos que, lo importante es que el país salga fortalecido de esto y que las elecciones se den sin tropiezo. Y que no hayan novedades. Faltaron muchos temas, la Junta, los acuerdos marítimos que está haciendo el gobierno con Holanda, que has lanzado, Pellegrini, tú, una voz de alerta, el tema de la Junta Central Electoral, la situación con Haití, verdaderamente amerita una visita tuya nueva vez por acá. Así que, José Ricardo, gracias por estar en esta primera parte a ti, Gregory, de País 2024. Siempre muy grato. Bien, señores, en breve retornamos con un representante de otra organización política.